Hola, buen día, soy Aldo Gómez Calvo, estudiante de arquitectura del segundo semestre de Grupo F de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas. En este video les voy a explicar un poco sobre qué son los componentes de la arquitectura, que se divide en 4 elementos que son la forma, la función, la estructura y el espacio. Para comenzar es necesario entender qué es la arquitectura. La arquitectura es el arte y la técnica de diseñar y construir espacios donde viven, trabajan o interactúan personas. Estas pueden ser o tienen que ser estéticas, funcionales y seguras. También existen diversos tipos de arquitectura. Una de ellas puede ser la arquitectura residencial, que son casas, apartamentos. La arquitectura religiosa, que son iglesias, templos y mezquitas. La arquitectura moderna, que son diseños actuales y con nuevos materiales. La arquitectura histórica, que son construcciones antiguas como castillos o pirámides. Ahora sí vamos a adentrarnos a la explicación de los elementos de la arquitectura que ya había mencionado al principio del video. Empezaremos a explicar qué es la forma en arquitectura. La forma es la apariencia visual de una construcción, es todo lo que percibimos a simple vista. Puede ser el tamaño, la figura, el volumen, la geometría, las líneas, los colores y la composición del edificio. ¿Qué representa la forma? La forma expresa la identidad y el carácter de una obra arquitectónica. Gracias a ella un edificio puede verse moderno, clásico, minimalista, futurista, pesado, ligero, elegante o monumental. Los elementos que puede tener la forma son las líneas, las figuras geométricas, volúmenes, proporciones, texturas, colores, simetría o asimetría. Existen tipos de formas, una de ellas es la forma geométrica, que son las más comunes en la arquitectura. Utilizan cuadrados, rectángulos, círculos o triángulos. También existe la forma orgánica, que se inspiran en la naturaleza y tienen curvas o formas libres. La importancia que tiene la forma es que da identidad al proyecto, genera emociones y sensaciones, ayuda a integrar el edificio con el entorno, influye en la iluminación y ventilación, hace que la arquitectura sea estética y atractiva. Seguimos con la función. Este es el propósito o uso que tendrá un espacio arquitectónico. ¿Para qué sirve el edificio? Cada espacio se diseña según las actividades que realizarán las personas. Ejemplos de función: una escuela sirve para enseñar, un hospital sirve para atender pacientes, una vivienda sirve para habitar, una biblioteca sirve para estudiar y para leer. Para ejemplificar la relación que hay entre forma y función, existe una frase famosa que es: la forma sigue a la función. Esto significa que la apariencia de un edificio debe relacionarse con el uso que tendrá. Hay aspectos funcionales importantes como la circulación, la accesibilidad, la comodidad, la iluminación, la ventilación, la distribución de espacios, la seguridad. Un ejemplo funcional en una casa puede ser que la cocina debe estar cerca del comedor, los baños deben ser accesibles, las habitaciones necesitan privacidad. ¿Qué importancia tiene la función? Hace que los espacios sean útiles, mejora la comodidad de los usuarios, facilita las actividades humanas, permite una buena organización del edificio. Posteriormente hablaremos de la estructura en arquitectura. La estructura es el sistema que sostiene una construcción y le da estabilidad y resistencia. Es como el esqueleto del edificio. ¿Para qué nos sirve? La estructura soporta el peso del edificio, las personas y muebles, el viento, la lluvia, los sismos y otras cargas. Los elementos estructurales que puede tener son la cimentación, las columnas, las vigas, losas, muros de carga y tensores. Existen tipos de estructuras: la estructura de concreto, que es muy resistente y usada en edificios y casas; la estructura metálica, que es ligera y rápida de construir; la estructura de madera, que es común en viviendas y diseños ecológicos; la estructura mixta, que combinan diferentes materiales. La importancia que tiene la estructura es que da seguridad, evita colapsos, permite construir edificios altos, ayuda a construir cargas, influye en la forma del edificio. Y la relación que tiene con la arquitectura es que la estructura también puede ser estética. Algunos edificios muestran sus vigas y columnas como parte del diseño. Y concluimos con el espacio en arquitectura. El espacio es el elemento principal de la arquitectura porque es donde las personas viven, trabajan y realizan actividades. La arquitectura organiza espacios para que sean funcionales y agradables. Los tipos de espacio pueden ser el espacio interior, que es el área dentro del edificio. Ejemplos que pueden existir: la sala, la cocina, recámara, oficinas. El espacio exterior es el área fuera del edificio.
Ejemplos de estos son los jardines, los patios, las terrazas o las plazas. Las características del espacio es que tienen tamaño, altura, iluminación, ventilación, relación con otros espacios, sensación de amplitud o privacidad. Las sensaciones espaciales, los espacios pueden transmitir tranquilidad, amplitud, intimidad, libertad y seguridad. La importancia del espacio define cómo vivimos un lugar. Influye en el comportamiento humano, mejora la experiencia del usuario y organiza las actividades. Ahora, en relación en lo que ya vimos durante el video, voy a explicar un poco acerca de cómo lo trabajamos durante el semestre. En este apartado hablaremos de la forma arquitectónica, la percepción de la forma arquitectónica, los componentes de la arquitectura, el espacio, la función y la antropometría, la ergonomía y la funcionalidad de espacios, el espacio arquitectónico y su función, precisión espacial y determinantes del contexto, análisis visual de arquitectura y ya. Ahora comenzaremos a hablar sobre el primer tema de la primera subcompetencia, la forma arquitectónica. La forma arquitectónica es uno de los elementos más importantes dentro de la arquitectura, ya que representa la apariencia física y visual de un edificio o espacio. La forma es lo primero que perciben las personas cuando observan una obra arquitectónica y es la que le da identidad, carácter y expresión al diseño. La forma se puede construir mediante la combinación de líneas, planos, volúmenes, geometrías, proporciones y escalas. Toda forma arquitectónica nace a partir de una intención de un diseño. No solamente se trata de algo bonito, sino de resolver necesidades funcionales, estructurales y humanas. Las formas pueden clasificarse en regulares, que tienen orden y simetría, las irregulares, que son libres y dinámicas, las orgánicas, inspiradas en la naturaleza, las geométricas, que son basadas en figuras matemáticas. Por ejemplo, las formas geométricas transmiten orden y estabilidad, mientras que las formas orgánicas generan mayor fluidez y naturalidad. La forma arquitectónica también depende mucho del contexto, del clima, la cultura, la tecnología, los materiales disponibles, la época, la topografía, entre otros. En la arquitectura antigua las formas eran monumentales y simbólicas, mientras que en la arquitectura moderna predominan formas más simples y funcionales. Otro aspecto importante es la combinación arquitectónica, que es la manera en que se organizan todos los elementos para crear armonía visual. Aquí intervienen conceptos como el ritmo, la repetición, el contraste, la jerarquía, simetría, equilibrio. La forma arquitectónica también influye en las emociones de las personas, como por ejemplo, en espacios altos hay sensación de grandeza, en espacios abiertos hay libertad, en formas curvas, suavidad y movimiento, en formas rectas, orden y firmeza. Además, la forma puede responder a la función. Por ejemplo, un museo necesita espacios amplios para la circulación y la exhibición, mientras que una vivienda quiere privacidad y confort. Muchos arquitectos famosos han utilizado la forma arquitectura principal de expresión. Por ejemplo, Le Corbusier utilizaba formas simples y funcionales, y Zaha Hadid diseñaba formas fluidas y futuristas. Ahora seguimos con el tema 2 de la subcompetencia 1, que es la percepción de la forma arquitectónica. La percepción de la forma arquitectónica es la manera en la que las personas observan, entienden y experimentan los espacios arquitectónicos a través de los sentidos. La arquitectura no solamente se mira, también se siente y se recorre y vive. La percepción depende principalmente de la vista, la iluminación, los colores, las texturas, los sonidos, las dimensiones del espacio. Cuando una persona entra a un edificio, automáticamente su cerebro interpreta las sensaciones que ese espacio transmite. Por ejemplo, un espacio amplio y alto puede generar libertad y grandeza. Un espacio oscuro puede sentirse pequeño o cerrado. Un espacio iluminado naturalmente transmite tranquilidad y confort. La luz es uno de los factores más importantes en la percepción arquitectónica. La luz natural ayuda a destacar formas, volúmenes, materiales. También puede modificar completamente la sensación de un espacio durante el día. Las sombras generan profundidad y dramatismo, mientras que una iluminación uniforme produce sensación de calma. El color también tiene efectos psicológicos. Los colores cálidos, energía y cercanía. Los colores fríos son tranquilidad y relajación. Los colores claros es amplitud. Los colores oscuros, elegancia o reducción visual del espacio. La percepción de la forma arquitectónica es la relación entre el ser humano y el espacio,
donde intervienen factores físicos, psicológicos y sensoriales. Ahora seguimos con el tema 3 de la subcompetencia número 1, que son los componentes de la arquitectura, espacio, función y antropometría. La arquitectura está formada por varios componentes fundamentales que permiten diseñar espacios adecuados para las necesidades humanas. Entre los más importantes están el espacio, la función y la antropometría. El espacio arquitectónico es el elemento principal de la arquitectura. Es el lugar donde viven las personas, realizan actividades como vivir, trabajar, estudiar o convivir. El espacio puede clasificarse en interior y exterior, privado y público, abierto y cerrado, estático y dinámico. El diseño del espacio debe considerar la circulación, la iluminación, la ventilación, el confort y la relación entre áreas. Un espacio bien diseñado facilita las actividades humanas y mejora la calidad de vida. La función se refleja al propósito que tendrá el espacio arquitectónico. Cada edificio debe responder a necesidades específicas. Por ejemplo, una escuela necesita aulas y áreas de convivencia. Un hospital requiere espacios higiénicos y organizados. Una vivienda necesita privacidad y comodidad. La función influye directamente en la distribución, el tamaño de los espacios, la circulación, la forma arquitectónica. La arquitectura moderna existe la frase "la forma sigue la función". Esto significa que el diseño debe adaptarse primero a las necesidades del usuario. Y por último, la antropometría, que estudia las dimensiones y las medidas del cuerpo humano para aplicarlas al diseño arquitectónico. Gracias a la antropometría se establecen medidas adecuadas para las puertas, las ventanas, las escaleras, los muebles, los pasillos. El objetivo es que las personas puedan moverse cómodamente dentro del espacio. La antropometría considera la altura, el alcance, el movimiento y las posturas del cuerpo. También se toman en cuenta diferentes tipos de usuario, los niños, los adultos, las personas mayores o personas con discapacidad. Ahora seguimos con la subcompetencia número 2, componentes de la arquitectura, ergonomía y funcionalidad de los espacios. La ergonomía es la disciplina que estudia la relación entre el ser humano y los espacios, que utiliza buscando que las actividades se realicen de manera cómoda, segura y eficiente. En arquitectura, la ergonomía es fundamental porque ayuda a diseñar espacios adaptados a las necesidades físicas de las personas. La ergonomía considera movimientos corporales, las posturas, los alcances, las dimensiones humanas y la seguridad. Su objetivo principal es evitar incomodidades, accidentes y fatiga. Por ejemplo, una cocina mal diseñada puede causar dolores de espalda, un escritorio muy bajo afecta a la postura, una escalera incómoda aumenta el riesgo de caídas. Un espacio funcional debe tener buena circulación, fácil acceso, distribución eficiente, una iluminación adecuada, ventilación, relación lógica entre espacios. Por ejemplo, en una vivienda la cocina debe conectarse con el comedor, en el hospital los recorridos deben ser rápidos y organizados, y en una oficina los espacios deben facilitar el trabajo. La ergonomía y su funcionalidad son esenciales porque permiten diseñar espacios prácticos, cómodos y adaptados al ser humano. Ahora seguimos con el espacio arquitectónico y su función, percepción espacial y determinantes del contexto. El espacio arquitectónico es el ambiente creado por la arquitectura, donde las personas desarrollan sus actividades y permitan diferentes sensaciones. Es considerado el elemento principal de la arquitectura, porque toda obra arquitectónica se diseña para ser habitada, recorrida o utilizada por las personas. El espacio arquitectónico no solamente es un lugar físico, sino también una experiencia sensorial y emocional. Las personas perciben el espacio mediante la vista, el movimiento, la iluminación, los sonidos, las texturas, las proporciones. La percepción espacial es la manera en la que el ser humano interpreta y siente un espacio arquitectónico. Esta percepción cambia dependiendo de las características del lugar. Por ejemplo, un espacio amplio genera sensación de libertad, un espacio pequeño transmite intimidad, los techos altos producen grandeza, los techos bajos generan cercanía o compresión. La iluminación influye muchísimo en la percepción espacial. La luz natural hace los espacios más agradables, los espacios oscuros pueden sentirse cerrados o incómodos. La entrada de luz puede destacar formas, colores y materiales. Los colores también modifican la percepción. La función del espacio arquitectónico es satisfacer las necesidades humanas.
Cada espacio debe responder al uso para el que fue diseñado. El espacio arquitectónico y su función están relacionados con la percepción humana y las condiciones del contexto, logrando espacios funcionales, cómodos y adaptados al entorno. Seguimos con el análisis visual de la estructura arquitectónica. El análisis visual de la estructura arquitectónica consiste en observar y comprender cómo funcionan y se organizan los elementos estructurales de un edificio. La estructura es el sistema que permite que una construcción sea estable, resistente y segura. Toda estructura arquitectónica tiene la función de soportar cargas y transmitirlas al suelo de manera segura. El análisis visual permite identificar las columnas, las vigas, las losas, los muros, los techumbres, las cimentaciones. También puede ayudar a comprender cómo trabaja la estructura, cómo se distribuyen las cargas, qué materiales se utilizaron, qué sistema estructural tiene el edificio. La estructura puede influir directamente en la forma arquitectónica, la distribución de espacios, la altura del edificio, la iluminación y la circulación. Existen diferentes tipos de estructuras arquitectónicas. La estructura de concreto armado son muy resistentes y duraderas, se utilizan mucho en viviendas y edificios modernos. La estructura metálica, que permiten grandes claros y construcciones altas, son ligeras y rápidas de construir. Las estructuras de madera, que transmiten calidez y sostenibilidad, se usan mucho en construcciones residenciales y ecológicas. Y el sistema mixto, que combinan diferentes materiales para aprovechar sus ventajas. El análisis visual también estudia la composición estructural, el equilibrio, la simetría, el ritmo estructural, la repetición de los elementos. En muchos edificios modernos, la estructura forma parte del diseño visual. El análisis visual de la estructura arquitectónica permite comprender cómo un edificio funciona física y visualmente, relacionando estabilidad, resistencia, forma y estética arquitectónica. Y por último, tenemos la importancia de la estructura en los objetos y arquitectónicos y características y aplicaciones de los diversos elementos y sistemas estructurales. La estructura es uno de los componentes más importantes dentro de la arquitectura, ya que es el sistema encargado de darle estabilidad, resistencia y seguridad a una construcción. Sin una estructura adecuada, ningún edificio podría mantenerse en pie ni soportar las diferentes cargas a las que está sometido. La estructura permite que los espacios arquitectónicos funcionen correctamente y que las personas puedan utilizarlos de manera segura, además de su función técnica. También influye en la forma, la estética y el diseño de los edificios. La estructura soporta los distintos tipos de carga, la carga muerta, que son el peso propio del edificio, la carga viva, que son las personas, los muebles y los objetos, las cargas accidentales, los vientos, la lluvia, los sismos y otras fuerzas naturales. La estructura trabaja distribuyendo todas las cargas hacia la cimentación y finalmente al suelo. Los principios elementos estructurales son las columnas, son elementos verticales que soportan el peso de viga, de losas y techos, transmiten las cargas hacia la cimentación. Las vigas son los elementos horizontales que conectan columnas y ayudan a distribuir las cargas. Las losas son superficies planas que forman pisos y techos, soportan cargas de uso diario. Los muros de carga son paredes que, además de dividir espacios, soportan peso estructural. Y por último, la cimentación, que es la base del edificio y transmite todas las cargas del terreno. Y la estructura es fundamental en los objetos arquitectónicos porque permite que las construcciones sean seguras, funcionales y resistentes, además de influir directamente en la forma y expresión de la arquitectura. Esta explicación fue un poco de lo que vimos durante el semestre. También pudimos realizar ciertas actividades como láminas, maquetas, entre otras actividades. Espero haya sido de su agrado este video. Gracias por su atención.